Mateo capítulo 8. Sanación, enseñanza y milagros de Jesús. El leproso hace su pedido a Jesús. Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Acá vemos que cuando Jesús desciende del monte le sigue mucha gente, lo que nos hace ver que los milagros de Jesús atrajeron mucho la atención, pero asimismo lo hizo también su ministerio de enseñanza. Y aquí vino un leproso y se postró ante él. En el mundo antiguo la lepra sabemos que era una enfermedad terrible y destructiva, y para el día de hoy aún lo es en algunos lugares del mundo. Un leproso antiguo nunca tuvo la esperanza de mejorar. Esta era una enfermedad definitivamente incurable, así que este leproso viene a Jesús con una gran necesidad y realmente con desesperación. Este hombre no solo le ruega a Jesús, sino que también se postra ante él. Y por estas razones podemos decir que la condición del leproso es un modelo del pecado y sus efectos a través de todas las edades. También en el tiempo de Jesús los rabinos algunas veces se gloriaban estos de lo mal que trataban a los leprosos, hablando de estos enfermos. Sin embargo, este leproso viene a Jesús por sí mismo y a pesar de muchos desánimos, pues él sabía en el fondo lo terrible que era su problema, y también sabía que las otras personas habían renunciado a él porque su condición ya no tenía esperanza. Él vino también directamente al Señor porque no había otra persona que lo pudiera llevar al lado de él. Y era un hombre de muchísima fe porque no conocía de un ejemplo previo de Jesús sanando a un leproso y que esto le diera la esperanza de que lo pudiera hacer con él. Tampoco Jesús le había prometido que lo iba a sanar. Él no lo había invitado y con todo debió haber sentido muchísima vergüenza porque estaba solo en medio de la multitud. Cabe destacar que el leproso adora a Jesús. Es un asunto importante esto de la adoración, porque lo adora y lo honra al Señor, señalándole que Él es el único que puede suplir su necesidad y que por otros lados la vería imposible de solucionar. Él adora a Jesús postrándose ante él y también diciéndole Señor, y con esto lo honra como Señor y como Dios. En su humildad no demanda que se lo sane, sino que deja su petición a la voluntad misma del Señor, y el leproso adora con mucho respeto, diciéndole al Señor o insinuándole que todo lo que necesita de él es su voluntad y que eso bastaría para que él sea sanado. También podemos mencionar que tenía mucha confianza, que él adoró con fe. Él sabía que Jesús podía hacerlo limpio. Entonces, de este pasaje concluimos que aquellos que llaman a Jesús Señor y no le adoran, como lo hizo el leproso, pues están más enfermos que este mismo leproso. Dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vemos por esta frase que el leproso no tenía duda alguna de la capacidad que tenía el Señor Jesús para sanar. Su única pregunta era que si Jesús quería sanarle. Y también tengamos en cuenta que el leproso busca más que la sanación física. Él quería una limpieza, pero no solo de su lepra, sino también de los terribles efectos en su vida y su alma del pecado. Podemos decir que los hombres hoy en día creen más fácilmente en un poder milagroso que en un amor milagroso. Y este leproso creyó más en un amor milagroso. Versículo 3. Jesús extiende la mano y le toca diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desaparece. Este toque de Jesús es a la vez valiente y compasivo, porque la idea era que los leprosos mantuvieran cierta distancia de las personas, pero
Jesús se acerca, extiende su mano y le toca. Sabiendo que Jesús pudo haberle sanado con una palabra o incluso con un simple pensamiento, pero no obstante el Señor sana al leproso con un toque porque eso es lo que el leproso necesitaba en su vida. También en el Evangelio de Marcos capítulo 1 y versículo 41 encontramos que la palabra dice que cuando Jesús lo vio al leproso tuvo misericordia de él. Entonces deducimos que había pasado mucho tiempo desde que este leproso había visto en una persona un rostro con compasión. Cuando el Señor dice quiero, sé limpio, acá vemos que la palabra quiero es una afirmación de Jesús, simplemente respondiendo a la pregunta del hombre. Así que debemos suponer que Jesús está dispuesto a sanar, a menos que nos muestre algo diferente. Y así pasó con el apóstol Pablo en 2 de Corintios, porque todo indica que Pablo suponía que Jesús lo sanaría de su aguijón en la carne hasta que le llegó la noticia del mismo Señor que no lo haría. Todos recordamos que la palabra dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La vida de este exleproso fue cambiada para siempre. Recordemos que hace poco en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7 y versículo 7, el Señor había enunciado, pedid y se os dará. Y esto fue ciertamente verdad para este exleproso que ahora se veía limpio. Esta también es la primera sanación registrada que conocemos, individual, descrita por Mateo en su epístola, versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. En algunas ocasiones Jesús mandó a la gente que no contara o que no anunciara sus sanaciones o sus obras milagrosas, la que él precisamente había hecho por ellos. ¿Por qué hizo esto él? Pues bien, esto lo hacía porque quería mantener baja esa emoción en las multitudes hasta el tiempo adecuado de su revelación formal al pueblo de Israel. Además, los milagros de Jesús no fueron calculados por él para hacerlo famoso o una celebridad. Más bien Jesús sanó para demostrar su amor y cuidado de las necesidades personales de las personas, óigase bien, humildes. Marcos en su Evangelio nos dice que el leproso no obedece a Jesús y en vez de eso él comenzó a publicarlo mucho en Marcos capítulo 1 versículo 44 cuando Jesús le dice mira no lo digas a nadie y más bien el leproso sale y lo cuenta a muchas personas. También dice muéstrate al sacerdote. Jesús le da la orden al hombre leproso de dar testimonio a los sacerdotes y de hecho este fue un gran testimonio, pues ir al sacerdote también traería al exleproso a la sociedad, ya que Jesús quería la sanación de la enfermedad del hombre, pero también el mayor beneficio posible de este en la sociedad. Versículos 5 y 6. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Aquí se nos dice que Capernaum es el lugar donde Jesús vivió, pues dice vino y habitó en Capernaum. Acerca del centurión, podemos decir que obviamente era un gentil, porque un centurión era un oficial del ejército romano y recordemos que la mayoría de los judíos bajo la ocupación romana sentían muchas razones para odiar a este centurión. Sin embargo, él viene a un maestro judío en busca de ayuda. Y podemos decir que significativamente él no vino por una razón egoísta, el centurión, sino en nombre de su criado, al cual se notaba que amaba mucho. Este centurión tenía una actitud inusual o muy especial respecto de su esclavo. Le tenía en gran estima, pues según la ley romana, un centurión de estos tenía el derecho de matar a su esclavo
y se esperaba que lo hiciera si éste se enfermaba o se lastimaba hasta el punto que no podía trabajar más. También dice rogándole. Esta palabra muestra que el centurión no hizo una petición casual, informal. Más bien Mateo lo describe como rogándole a Jesús en nombre de su criado. Versículos 7 al 9. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Yo iré y le sanaré. Jesús no vaciló en ningún momento en ir a la casa del centurión, teniendo en cuenta que era completamente contra la costumbre judía que un judío entrara en la casa de un gentil. Mas, sin embargo, esto no estaba contra la ley de Dios. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pues la mayoría de los judíos creían que un hogar gentil no era digno de ellos. Y el centurión suponía que un gran rabino, como en este caso era Jesús, consideraría que su hogar no era digno. El centurión entiende completamente que el poder de sanación de Jesús no era algún tipo de magia que requería la presencia del mago. Más bien, él sabía que Jesús tenía verdadera autoridad sobre los espíritus y podía ordenar que las cosas fueran hechas y completadas fuera de su presencia inmediata. Así es que este centurión muestra gran fe en la palabra de Jesús, y él entiende y declara que Jesús puede sanar con su palabra tan fácilmente como con un toque. Versículos 10 al 13. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Jesús consideró la fe de este centurión gentil, quien era un símbolo vivo de la opresión judía, y pensó que esta fe era mayor que cualquiera que había visto entre el mismo pueblo de Israel. El hecho de que tal fe estuviera presente o la hubiera obtenido un gentil causa que Jesús anunciara en ese momento que habrá gentiles en el reino de los cielos, que incluso se sentarán a cenar con Abraham, Isaac y Jacob. Esta era en definitiva una idea radical para muchos judíos en el tiempo de Jesús, porque ellos habían asumido que este gran banquete mesiánico no tendría gentiles y que todos los judíos estarían ahí. Estas pocas palabras de Jesús nos señalan en parte de cómo es el cielo, porque dice se sentarán, entonces es un lugar de descanso. Dicen que disfrutaremos de la amistad de Abraham, de Isaac y de Jacob en el cielo, entonces el cielo es un lugar con buena compañía con quien sentarse, que es un lugar también, dice, donde habrá mucha gente, lo que nos indica que muchos irán al cielo, que la gente que vaya irá de todas las partes del mundo, porque dice del oriente y del occidente vendrán al cielo. Versículos 14 y 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y vio a la suegra de éste postrada en cama. Esto establece claramente el hecho de que Pedro estaba casado. Ahora, la Iglesia Católica Romana enseña que todos los sacerdotes deben ser célibes y solteros. Pero tengamos muy en cuenta que el hombre que ellos llaman el primer y más grande papa, y me refiero a Pedro, ciertamente fue casado. Jesús sana a esta mujer con un suave toque de su mano. Ahora que su enfermedad era mucho menos severa que la del leproso, pero aún así Jesús cuida de ella. Lo que nos deja ver que Jesús también se preocupa por problemas menores en nuestra vida. La suegra de Pedro responde de una forma muy adecuada, como debemos responder a aquellos que hemos sido tocados por el poder de Jesús.
Tengamos en cuenta que ella, después de ser sanada, inmediatamente comienza a servir. Y servir a Jesús es una evidencia maravillosa de ser restaurados de una mala a una buena salud espiritual. Versículos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El cuidado de Jesús por el individuo se muestra o se denota por el trato, la implicación con cada persona, pero individualmente. En los tiempos de nuestro Señor abundaban los endemoniados entre los judíos por dos razones. La primera es porque estaban avanzados estos hasta el punto más alto de impiedad. De ahí que el escritor más reconocido entre ellos, que es Josefo, dice esto de ellos: No había, dijo él, una nación bajo el cielo más malvada que ellos. Segundo, o la segunda razón por la que abundaban los endemoniados en esa época era porque el pueblo judío estaba muy adicto a la magia, y así entonces invitaban a los espíritus malignos a familiarizarse con ellos. Dice también para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Mateo entendió esto correctamente como un cumplimiento parcial de la profecía en Isaías 53, la cual se refiere principalmente a la sanación espiritual, pero también incluye la sanación física. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Acá rememora a Isaías, Mateo, puesto que la provisión para nuestra sanación, tanto física como espiritual, fue hecha por los sufrimientos, o sea, por las llagas de Jesús. Bien, esta sección del Evangelio de Mateo nos muestra 4 tipos de personas siendo sanadas, y cada una diferente de la otra. Tenemos en primer lugar al leproso, que era un judío sin privilegios sociales ni religiosos. En segundo lugar, a un oficial gentil del ejército ocupando y oprimiendo a Israel, y aquí me refiero al centurión. En tercer lugar, está la suegra de Pedro, una mujer relacionada con uno de los seguidores devotos de Jesús. Y en cuarto lugar, multitudes innombradas. De todo esto, entonces, entendemos que la sanación física es un área donde Dios nos muestra especialmente su soberanía, y Él hace las cosas, sabemos bien, como a Él le place, y no necesariamente como los hombres esperamos. Versículo 18 al 20. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús crece en popularidad, pero sin embargo él nunca siguió a las multitudes ni buscó que éstas se hagan más grandes. En algunas maneras el Señor parecía evitar ser rodeado de mucha gente. Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Con los milagros asociados con el ministerio de Jesús, con los milagros que él realizaba, seguirlo podría haber parecido más atractivo de lo que realmente fue. Y creemos que Jesús recibió muchas ofertas espontáneas como esta a través de su ministerio. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús no le dijo a este hombre: no puedes seguirme, pero le dijo la verdad, sin representarle una versión atractiva de lo que era seguirle. Esto vemos que es lo opuesto a las técnicas usadas por muchos de los evangelistas y pastores del día de hoy. Pero igual Jesús quería que el hombre supiera cómo sería realmente la situación, eso está claro. Entonces podemos ver que la razón por la cual este hombre se apartó de Jesús fue porque Jesús vivía una vida muy simple por fe. Confiaba en su Padre para cualquier necesidad y sin reservas de recursos materiales para desempeñar su ministerio. La frase "el Hijo del Hombre" es una frase importante que Jesús usó para describirse a sí mismo. La usó como un título que reflejaba tanto la gloria como la humildad del Mesías.
Versículos 21 al 22. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En realidad este hombre no está pidiendo permiso para cavar una tumba y para ir a sepultar a su padre, porque el padre estaba vivo. Es evidente, él simplemente quería permanecer en la casa de su padre y cuidar de él hasta que el padre muriera. Esto era obviamente un periodo indefinido de tiempo que podría irse dilatando más y más. Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús solicitó que el hombre lo siguiera de inmediato, o sea, ahora. Y claramente estableció este hombre el principio de que las obligaciones familiares eran más importantes. Pues bien, cualquier obligación, y cualquiera que sea, no debe ponerse por delante de seguir a Jesús, es definitivo. Jesús debe ser lo primero. Y este mismo Jesús no tenía miedo de desanimar a sus discípulos, a diferencia de muchos evangelistas modernos. Él estaba más interesado realmente en la calidad que en la cantidad, a diferencia de muchos evangelistas modernos. Esto era lo que significaba seguirlo y quería que la gente lo supiera desde un principio. Versículos 23 al 25. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. El mar de Galilea es bien conocido por las tormentas repentinas y muy violentas. Y esta era una tormenta severa. Esto fue evidente por el mismo hecho de que los discípulos, muchos de los cuales eran pescadores experimentados, estaban aterrorizados con la tormenta y gritaban: Señor, sálvanos que perecemos. Pero él dormía. Aunque los discípulos estaban desesperados, Jesús dormía. Y debió parecerles extraño a estos que él pudiera dormir en medio de tal tempestad. Estaban impresionados por el hecho de que él necesitaba dormir. Y así mostraba su verdadera humanidad el Señor Jesús, pues él se cansaba y en ocasiones necesitaba dormir donde pudiera, incluso en lugares improbables. Así como estaban impresionados por el hecho de que él necesitaba dormir, los apóstoles también estaban impresionados por el hecho de que él pudo dormir. Su mente y corazón, y me refiero al Señor Jesús, estaban lo suficientemente tranquilos, confiados en el amor y cuidado de su Padre en el cielo, tanto que podía dormir en la tormenta. Versículos 26 y 27. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Jesús reprende de los discípulos su temor e incredulidad. No debemos pensar que Jesús estaba de mal humor por ser despertado. Él en realidad por lo que estaba molesto era por el miedo que tenían sus discípulos, porque el miedo y la incredulidad sabemos bien que van de la mano. Ahora, cuando confiamos en Dios como debemos confiar en Él, queda poco espacio para el miedo. Una buena idea que podemos sacar de este pasaje es que Él habla primero con los hombres, porque le pareció que ellos eran los más difíciles de tratar, y después de esto, los vientos y el mar podían ser reprendidos. En realidad, ellos tenían, los discípulos, pues muchas razones para tener fe. Incluso deberían haber tenido una gran fe, pues acababan de ver a Jesús hacer milagros significativos, mostrando gran poder y autoridad sobre los espíritus malignos. Y también habían visto la gran fe del centurión, quien confió en Jesús para sanar a su criado, y que más que tener a Jesús en la barca y verlo dormir, o sea, la paz del Señor debería haberles transmitido paz. Jesús no solamente calmó a los vientos y al mar, Él reprende a los vientos y al mar. Esto, junto con el gran temor de los discípulos, pues nos lleva a algunos a creer que hubo algún tipo de ataque espiritual en la tormenta, pues probablemente fue provocada por Satanás, el príncipe de la potestad del aire, muy a propósito, quien, teniendo al mismo autor de este libro y a todos los predicadores del Evangelio en una nave pequeña, pensó que
Naufragando esta nave iba a derrotar los propósitos de Dios y por lo tanto prevenir la salvación de un mundo arruinado. Aquí los discípulos estaban maravillados porque tal hermosa y poderosa demostración sobre la creación los llevó inmediatamente a preguntar ¿qué hombre es este? Pues solo podía ser el Señor, Jehová, el único que tiene este poder y autoridad sobre los espíritus y sobre la naturaleza. En el lapso de unos momentos, los discípulos vieron la humanidad completa de Jesús cuando él dormía en su sueño profundo y la plenitud también de su deidad. Ellos vieron a Jesús por quien es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Versículos 28 y 29. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Vinieron a su encuentro 2 endemoniados. Los otros evangelios mencionan solo a uno de estos hombres, de los endemoniados, y esto debió ser porque con seguridad había uno que estaba en un estado más severo de posesión demoníaca, o sea que tenía muchos más demonios. Estos 2 desafortunados eran impuros por causa de su contacto con los muertos y se mostraban feroces, con actitudes incontrolables. Los demonios fueron precisamente los que llevaron a vivir a estos hombres entre los sepulcros precisamente para cargar los demás demonios. Los demonios atormentando a estos pobres hombres lo que querían era ser dejados solos. Ellos no querían que Jesús interfiriera con este trabajo terrible que llevaban sobre estas 2 personas. Pero recordemos que si los demonios no tienen nada que ver con Jesús, pues Él tiene algo que ver con ellos. Los demonios sabían muy bien quién era Jesús, incluso si los discípulos no lo sabían. Estos demonios también sabían tanto de su destino inmediato, o sea, el de ser expulsados, lo que iba a pasar inmediatamente, como de su destino final, o sea, sufrir un tormento eterno. Ellos lo que querían era la libertad de hacer tanto daño como pudieran antes del tiempo de su destino eterno. Hablo del tormento. Versículos 30 al 32. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id, y ellos salieron. Y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Los demonios querían entrar a los cerdos porque estos espíritus malignos siempre van a estar empeñados en la destrucción y odian estar inactivos. Ellos quieren siempre estar activos, destruyendo y destruyendo de continuo. El hecho de que los demonios condujeron inmediatamente a estos cerdos a la destrucción por el despeñadero ayuda a explicar por qué Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos, porque el Señor quería que todos supieran la verdadera intención de estos demonios. Ellos querían destruir a los hombres tal como destruyeron a los cerdos. Y debido a que los hombres son hechos a la imagen de Dios, no podían hacerlo tan fácilmente con los hombres. Pero la intención de estos era la misma: matar y destruir. ¿Y qué podemos decir del ejemplo de los cerdos acá? Pues bien, que los cerdos prefieren la muerte a la maldad. Y tengamos en cuenta que si los hombres no fueran peores que los cerdos, pues tendrían la misma opinión. Versículo 33 al 34. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Como Jesús conocía la naturaleza humana, sabía qué esperar de esta multitud que venía de la ciudad. Mas sin embargo, sus discípulos probablemente pensaron que las personas que venían de la ciudad estarían contentas de que Jesús haya liberado a estos anteriormente endemoniados, pues la obra de Jesús había unificado a toda la ciudad. Y todos habían salido para reunirse y hablar con Jesús, pero lo cierto era que no iban a hablar de una buena manera. Dice, le rogaron que se fuera de sus contornos.
podríamos creer que la gente de la región estaría feliz de que estos dos endemoniados habían sido liberados, pero quizás estaban más interesados en sus cerdos que en las personas. Bien, para finalizar, digamos que esto puede explicar otra razón por la cual los endemoniados querían entrar en los cerdos. Ahora la idea es que los demonios querían despertar el odio y el rechazo de Jesús, así que llevaron a los cerdos a la destrucción, con la esperanza de que se culpara a Jesús y que él ya no sea bienvenido en esta región. Oremos. Padre eterno y precioso Señor, es, Señor, una honra y un honor haber leído tu palabra y haber podido interpretarla. Gracias, amado, porque no a todos les das esta oportunidad. Y en este momento me has dado a mí, Señor, la capacidad para hacerlo y a mis hermanos que me escuchan la capacidad para interpretar tu palabra. No está de más, Señor, pedirte que consideres a estos tus hijos como consideraste al leproso, que vino y se postró delante de ti diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Sabiendo nosotros cuál es de terrible nuestro problema, te decimos así, Señor, en una condición sin esperanza, te decimos, nadie nos puede llevar a ti, sino tu mismo Espíritu. Así que nos presentamos para que tú nos sanes de nuestra lepra y de nuestro pecado. Amado Dios, queremos honrarte y bendecirte. Queremos preguntarte, ¿quieres, Señor, limpiar nuestra lepra? Pues si es así, extiende tu mano, Señor. Extiende tu mano, Padre, y dinos quiero ser limpio, amado y precioso Dios, para que al instante nuestra lepra desaparezca. Testificaremos de ti, amado Dios, y de las maravillas que tú has hecho en nuestra vida. Amado Dios, como el criado que estaba postrado en casa paralítico, amado Dios, y fue sanado por tu poder, así te pedimos, Señor, que sueltes tu palabra, precioso Dios, y nos sanes nuestro corazón, amado y precioso Dios, de toda duda de fe, Señor, de toda incredulidad, que nos des entrada como gentiles injertados en el olivo a tu verdadero pueblo, que como la suegra de Pedro que estuvo postrada en cama, tú calmes nuestra fiebre e inmediatamente nos des la oportunidad de servirte, para dar testimonio, Señor, de que hemos sido sanados por ti, amado Dios. Que así como tú sanaste a muchos endemoniados en la noche y expulsaste muchos demonios, así nos permitas hacerlo en este mundo para testificar de tu grandeza y de nuestro gran amor por ti. Tú has tomado nuestras enfermedades y has llevado nuestras dolencias. Déjanos que seamos hombres de fe. Amado Dios, que aunque tú no tengas ni siquiera dónde recostar tu cabeza y seas un ejemplo de humildad y de austeridad, nosotros con todo te sigamos y te digamos, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Llévanos a vivir una vida santa, una vida simple por fe, Señor, sin reservas de recursos materiales, Señor, creyendo, Señor, que tú nos vas a hacer hombres que vivamos por fe y en fe. Creemos en ti porque tú eres el Hijo del Hombre. Que cuando tú nos digas sígueme, no tengamos, Señor, ninguna duda en hacerlo, ni ninguna reserva, pues el que pone las manos en el arado y mira hacia atrás no es apto para la obra. Déjanos subirnos en tu barca, amado y precioso y santo Dios, y que aunque vengan tempestades y tú duermas en la misma, nosotros no te despertemos. Volvemos a implorar por fe, para que creamos que tú nos vas a socorrer y tú nos vas a librar. Precioso Dios, que todos los milagros que hemos visto de ti y de los que hemos escuchado y leído nos muestren tu gran poder y autoridad.
Llévanos a tener la fe del centurión, Señor. Llévanos a creer en ti cada día más y más, porque tú eres capaz de reprender al viento y al mar, siendo el viento un tipo y símbolo de los espíritus y al mar del sistema de este mundo. Tú puedes reprender, Señor, también a todos los espíritus malignos que quieren oprimirnos, Señor, que como a los endemoniados gadarenos, amado Dios, que tú libraste, así también tú, Señor, nos libres de toda opresión y de todo mal del enemigo. Nosotros mismos somos testigos que éramos como esos endemoniados y que tú nos libraste, amado Dios, de la opresión del enemigo. Suelta la orden de tu boca para que tengamos, Señor, muchísima fe y para que seamos también perdonados, como también para que sean expulsados y apartados todos los demonios que nos afligen. Te damos honra, honor, te damos poder y majestad, y te decimos santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Quién como tú, Señor? Amén y amén.